recordaba a Fray Luis de León aquello de decíamos ayer. Pues yo no decía hace tanto algo que voy a decir similar en esta misma organización, a la que, por cierto, hoy rebuscando entre papeles, encontré esto, el carné honorífico, porque sigo siendo militante de honor de esta agrupación, de esta Federación de Juventudes Socialistas de Asturias. Creo que fue Nino el que me lo dio, si mal no recuerdo. Así que, en primer lugar, me siento muy bien, muy a gusto en esta casa y en esta Casa del Pueblo de Gijón, como no puede ser de otra manera. Mi saludo al presidente, la gestora y portavoz municipal, y a los compañeros y compañeras que habéis participado durante este fin de semana en esta intensa actividad, ¿no?, de debate, compañeros además de la agrupación, que veo muchos, y del grupo municipal, que habéis participado, delegados y delegadas de toda Asturias, para transmitir y para convertir en ideas vuestras reflexiones. Primero las individuales, pero luego intentando agruparlas y hacer de ello algo colectivo. Y en segundo lugar, mi enhorabuena a la Ejecutiva, y como no quiero dejar ningún nombre, no quiero alimentar suspicacias, quiero felicitar en primer lugar al secretario general, como no puede ser de otra manera, al que ya se lo he dicho personalmente, cuenta con su organización hermana, con la Federación Socialista Asturiana, a la que yo pongo voz, y por cierto que hay una amplísima representación de su Comisión Ejecutiva Autonómica para trabajar conjuntamente en proyectos y en ideas, no solo de forma verbal, ¿no? Pero quiero felicitar a Dani Portillo, el secretario de Organización, a Águeda, secretaria de Igualdad, a Jesús, a Alba, a Santiago, a Nerea, a Javier, a Eugenia, a Paula y a Laura. A muchos de ellos los conozco desde hace años, es verdad, los conozco desde hace años en las juventudes. A otros los he conocido más en este periplo de las primarias, ¿no? Y Eugenia o Águeda o Laura, por ejemplo, hemos coincidido mucho más en este periplo que hemos vivido recientemente. A todos y a todas lo que les deseo de corazón es que sean conscientes de la enorme responsabilidad que uno adquiere cuando forme parte de una ejecutiva. Yo también formé parte de una ejecutiva de las Juventudes Socialistas de Asturias, y con Pelayo, precisamente. Y es un peso de la enorme responsabilidad por dos motivos. Primero, porque hay que hacer bien el trabajo, evidentemente, porque tenemos que ser una organización útil, si no, nada de esto sirve. Pero además porque precisamente hoy conmemoramos esos 100 años de la historia de las Juventudes Socialistas de Asturias, o sea que os pesa además el peso de la historia. La historia no es un galón que uno pueda sacar cuando le interese y luego esconderlo. No, no es así. La historia es un peso de responsabilidad, es un plus. Yo lo sentí el día que accedí a la Secretaría General y estoy seguro, Víctor, que tú tienes ese mismo peso de la responsabilidad de la historia de las Juventudes Socialistas de Asturias. Y quería apuntar dos reflexiones fundamentales de por qué estoy aquí, porque más allá de cumplir con un protocolo, más allá de cumplir y trasladar de corazón esa bienvenida a todos los que vais a representar a Juventudes, yo vengo aquí a poneros también compromisos y poner compromisos encima de la mesa de que quiero que trabajemos juntos, fundamentalmente en dos cuestiones que me parecen fundamentales. Y lo decía antes a la entrada, este partido necesita abrirse y las juventudes son parte fundamental para abrirse especialmente a los jóvenes de Asturias que, seamos sinceros, en los últimos procesos electorales no nos apoyan mayoritariamente, lo dicen todas las encuestas. Es decir, hemos perdido el apoyo entre los jóvenes. ¿Cómo se recupera esto? Yo no tengo la varita mágica ni la receta. Yo creo que esto es un producto, un trabajo colectivo. Las juventudes tenéis que trabajar en ese sentido, es fundamental, pero no os voy a engañar. En mi propuesta, como sabéis, cuando me presenté colectivamente con este proyecto que formamos la actual Comisión Ejecutiva Autonómica, decíamos que una de las cuestiones fundamentales era una estrategia para rejuvenecer la FSA. No era una palabra para adornar un discurso, no era un mensaje para adornar un programa. Y por eso vamos a crear una comisión para trabajar en este tema, a la que, por supuesto, invitaré al secretario general y al secretario de Organización, entre otros muchos compañeros y compañeras, pero que se va a abrir al conjunto del partido, porque resulta que este partido tiene, en estos momentos, hay militantes de juventudes, que han sido militantes de juventudes, y veo a Jorge, por ejemplo, el recién elegido secretario general de Corbera, el más joven de Asturias, o pienso en Carlos Valle, Ondina, que ayer fue elegido secretario general del Partido Socialista, Agrupación Socialista Cudillero, o pienso en otros que, sin ser militantes de juventudes, como Óscar Pérez Suárez, será elegido la semana próxima secretario general de una agrupación tan importante como Valdés. Es decir, hay gente que está trabajando en red. Y luego nuestra comisión ejecutiva, como nos creíamos esto de apostar por los jóvenes, ahí tenemos a los dos jóvenes. Pilar Guerrero, la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad, y el Benjamín de la familia socialista de la Federación Socialista Asturiana, Iván González, que es el secretario de Redes y Movilización con solo 21 años. Es decir, y más compañeros y compañeras, veo a Patricia, es decir, hay mucha gente en el partido que está trabajando ya desde esa óptica.
Y eso es bueno que sea así. Entonces, las juventudes trabajaremos conjuntamente con el partido para lanzar un mensaje contundente a la sociedad asturiana de cómo podemos abrir esta organización para que más gente, cuando nos vea, se reconozca. Y cuando tenga un problema, nos lo plantee. Y cuando vea que pone un problema encima de la mesa, no hagamos de esto literatura, sino respuestas políticas. Respuestas políticas. Así que, desde luego, esa comisión va a empezar a trabajar. Y os doy un dato. Mirad. Cuando uno tiene que analizar estas cuestiones, tiene que hacerlo con un ejercicio de autocrítica conjunto de la organización. El partido ha perdido desde el año 2007 hasta hoy más de 2.200 militantes en Asturias, un 20% de su militancia, desde el 2007 hasta hoy, de 10.150 a en torno a 8.000, aproximadamente son los datos. Las juventudes en este tiempo pasaron de 850 militantes a 290. Esto hay que trabajar, evidentemente, para darle la vuelta, porque además el temor que tengo en la deriva del partido, y os doy el dato, es que dada la media de edad que tenemos en la organización, si no rejuvenecemos esto, si no abrimos hacia los jóvenes y los jóvenes se incorporan, mucho me temo que dentro de muy poco seamos muchos menos en el Partido Socialista y no puede ser, tenemos que dar esa batalla. Eso por un lado, en cuanto a rejuvenecer la organización. Y ahí os necesitamos y quiero que trabajéis y que contéis con total libertad para plantearnos políticas, acciones y ver cómo incorporamos a jóvenes al proyecto socialista. Y segunda reflexión. A partir del 1 de enero se va a iniciar un proyecto que hemos puesto en marcha que se llama Construyendo Futuro. Este proyecto va a definir el programa de gobierno de Asturias a partir de las que vamos a presentar en las elecciones de mayo del 2019. Es decir, nunca antes se va a trabajar con tanto plazo de tiempo en una organización como la nuestra en el programa, nunca antes. Y va a trabajar en 4 líneas fundamentales. Y ahí tenéis que entrar, las juventudes socialistas, tenéis que ser parte fundamental. La primera, transformando en propuestas concretas las resoluciones del 32 Congreso. La Ejecutiva lo hablamos el otro día y Garmón, que es el secretario de Estudios y Programas, ya está trabajando en ello. Transformar las resoluciones del 32 Congreso en propuestas concretas a los ciudadanos de Asturias. Segundo lugar, chequear la actividad de gobierno que hemos tenido todos estos años, porque hay que aprender también de nuestra propia acción de gobierno, en qué cosas estamos acertando, en cuáles podemos mejorar, críticamente para poner encima de la mesa mejoras concretas y proyectos que respondan a la nueva realidad social. Tercer eje, el trabajo sectorial, por sectores estratégicos. Tenemos que hablar con la sociedad civil, tenemos que hablar con asociaciones, con colectivos, que la gente vea en este partido algo que recibe, que está dispuesto a corregir, a actuar y a interpretar el signo, los mensajes de cada tiempo. Y en cuarto lugar, y en esto me voy a implicar yo personalmente, entre otros con la secretaria de Organización y el de Política Municipal, es el trabajo en el territorio. Es la acción territorial, con alcaldes y alcaldesas, con portavoces en la oposición, con compañeros y compañeras que están en los grupos de gobierno y otros muchos que están entrando en estos momentos en las direcciones de las agrupaciones locales, en el territorio. Porque así, compañeros y compañeras, solventaremos primero el debate de las ideas para luego, el que lógicamente se abrirá, será el debate de las personas. Primero las ideas, luego las personas. Y las personas, evidentemente, hoy no toca, pero ya sabéis lo que he dicho y digo siempre. Nuestras propuestas, las que sean de personas, primero las ideas, luego las personas, tienen que responder a lo que nos demanda la sociedad. Tienen que ser lo que nos demande la sociedad. De nada nos sirve, esto no va de gustos personales, no somos un club social, de nada nos sirve que cada uno de nosotros tenga una visión de una persona concreta, o un hombre o una mujer que le guste, si luego no hay manera de que sume un solo voto a la causa socialista. Y vamos a intentar trabajar para que las personas respondan a esas ideas y sobre todo nos reconecten con la sociedad. Ese es un elemento clave. Por tanto, ahí también, compañero Víctor, espero del trabajo de las juventudes socialistas. Y voy terminando. Dichas estas tareas y estas propuestas concretas, tengo que terminar presumiendo de un honor en este centenario de las juventudes socialistas de Asturias, ¿no? Por cierto, cuando nacen las juventudes socialistas es muy importante que reconozcamos el papel de los jóvenes que tuvieron en la huelga de agosto del 17, que fue consecuencia directa, no lo olvidéis, de que al año siguiente, en el 1918, tuviéramos por primera vez un diputado socialista por Asturias, Andrés Saborit, que festejaremos y conmemoraremos el año que viene. Digo esto porque si no hubiera sido por los jóvenes socialistas de aquella época, no hubiera habido seguramente diputado socialista por Asturias. Y decía que quería presumir de un honor. Es verdad que uno empieza a hacer cuentas y se da cuenta de algo, y es que soy un secretario general de Asturias. Hacía 30 años que no había un secretario general de la Federación Socialista Asturiana que hubiera sido militante de las Juventudes Socialistas. 30 años. El último fue Suso Sanjurjo. O sea que tengo el honor de decir que esta, que es mi casa, que os dije antes, a la que quiero y quiero muchísimo, y que creo en ella, en la importancia que tiene, en esa conexión con la sociedad, pues da un honor.
¿Y por qué digo esto también? Porque las juventudes tienen que ser, como no puede ser de otra manera, una escuela de vida y una escuela de cuadros políticos, sí, de referencias políticas orgánicas. Pensaba ayer yo, viendo la Ejecutiva Federal, Pedro fue militante de las Juventudes Socialistas de Madrid, pero es que Adriana Lastra fue una militante de las más activas que ha tenido en la historia esta federación, las Juventudes Socialistas de Asturias. Y es nuestra número 2, la número 2 del partido. Pero mismamente en la Ejecutiva veía la otra asturiana, y es que Luisa Carcedo era militante activísima de las Juventudes Socialistas cuando no era tan fácil ser militante, seguramente, ¿no? Porque sabéis que los años de Luisa eran años en blanco y negro, los años de plomo. Así que, compañeros y compañeras, también en esto es importante que las juventudes seáis una escuela de vida, de formación y de compromiso, que hagamos posible el cambio, que no lo frustremos. Y, compañeros, una última cosa. Esto está todo muy bien, siempre, todo esto está muy bien, pero lo importante luego es el trabajo del día a día. Y yo espero y deseo que podamos trabajar conjuntamente el partido y las juventudes, pero sobre todo sin perder de vista lo más importante, que como no acertemos fuera en el mensaje, en el qué y en el quién, entonces nada de esto habrá servido para nada. Mi enhorabuena, Víctor, y a trabajar. Muchas gracias. Hace días le leía a una compañera una reflexión en las redes sociales que hoy quería traer aquí, que decía que somos lo que recordamos. Y lo quería traer hoy aquí porque efectivamente creo que es así y que Juventudes Socialistas de Asturias no sería nada si olvidase a todos los hombres y mujeres que a lo largo de su historia han dejado horas de su tiempo, buena parte de sus recursos, años de su libertad e incluso su propia vida por estas siglas. Por eso quería empezar esta intervención tan importante para mí con un recuerdo a todos y todas ellas, y en especial a nuestra presidenta honorífica, Ángeles Flórez, que es importante por sí misma, pero que lo es también porque representa a tantos hombres y mujeres que lo dieron todo en la lucha por los más bellos ideales que son los del socialismo. No en vano, este es el año en el que Juventudes Socialistas de Asturias cumple 100 años. 100 años que hemos querido conmemorar y celebrar en este congreso para rendir un humilde homenaje a los eslabones que han formado esa cadena que ya es centenaria y que nosotros y nosotras debemos encargarnos de fortalecer para que dentro de otros 100 años algunos se acuerden no de nosotros, que es lo menos importante, sino de la obra que llevemos a cabo, porque de ella dependerá que continuemos con el legado que hoy recibe esta Comisión Ejecutiva Autonómica que encabezo y que tiene un listón muy alto que mantener. Veréis, a lo largo de la historia, Juventudes Socialistas de Asturias ha jugado un papel fundamental, no solo en el seno del socialismo asturiano, sino también en el conjunto de la sociedad de nuestra región. Ayer, en la charla con la que dimos por inaugurada esa exposición que está por allí detrás y que os invito a ver porque algunos os encontraréis y os identificaréis, varios de los intervinientes nos comentaban que en los inicios de nuestra organización la afiliación a Juventudes Socialistas no era algo accesorio en la vida de los militantes y de las militantes, era algo básico para mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones laborales. No era simplemente un entretenimiento al que dedicar las horas que les sobraban de otras tareas. Concebían nuestra organización como una organización útil a través de la cual mejorar sus vidas y las vidas de aquellos que les rodeaban. Y yo hoy quiero reivindicar también la vocación de utilidad de las Juventudes Socialistas de Asturias de cara a la sociedad asturiana y no de cara a nosotros mismos. Por eso, nuestro anterior congreso, el Congreso Extraordinario celebrado en el año 2014, del que salió elegida la dirección que hasta ahora había estado al frente de la organización, llevaba como eslogan «Útiles a la juventud asturiana», porque eso es lo que somos y lo que nunca debemos olvidar que tenemos que ser. Pero también en este 16 Congreso tenemos un eslogan que yo creo que refleja muy bien el espíritu de esta organización y de las personas que la componen. Jóvenes que no se rinden en la búsqueda de una sociedad más justa, que no deje tirados a quienes más lo necesitan, que no se rinden aunque el camino se ponga cuesta arriba, porque a nosotros nos enseñaron a no aceptar eso de que las cosas son como son y que no podemos enfrentarnos siempre a los poderosos. Y es esa actitud la que recoge también el que fue el eslogan de mi candidatura, desafiar al futuro, porque frente a quienes nos pintan un porvenir negro, nosotros respondemos con más inconformismo y con más rebeldía.
Somos jóvenes que no se rinden a la hora de buscar nuevas respuestas para los mismos problemas que los y las jóvenes llevamos teniendo a lo largo de los últimos 100 años. Porque aunque parezca increíble, los problemas que siguen acuciando nuestra generación no son tan diferentes a los que se enfrentó Cándido Parrado cuando presidió por primera vez la Federación Provincial de Juventudes Socialistas de Asturias en el año 1917. En términos generales, el conjunto de la sociedad ha avanzado mucho, entre otras causas, gracias a la acción decidida de los gobiernos socialistas en diferentes comunidades, en ayuntamientos y en el gobierno del Estado de la Nación. Pero no es menos cierto que la precariedad laboral sigue siendo la pesadilla de miles de jóvenes en nuestro país y en nuestra región que se ven abocados a empleos de miseria o a abandonar nuestra tierra para poder subsistir. Ni es menos cierto que las mujeres siguen necesitando de las políticas públicas para acabar con siglos de patriarcado que las ha colocado en una posición de desigualdad que hace que cada semana nos escalofriemos nuevamente con asesinatos machistas que nos avergüenzan como sociedad y que nos colocan frente a la necesidad de alzar la voz y poner todo de nuestra parte para terminar de una vez con esta lacra. Especialmente los hombres, que debemos compensar con nuestro esfuerzo la situación de privilegio que hemos ocupado hasta ahora a lo largo de los años. Ni es menos cierto que en los últimos años decenas de miles de jóvenes han sido excluidos del sistema educativo español por las medidas injustas de un gobierno insensible como el de Mariano Rajoy, que nunca ha tenido un proyecto político más allá de beneficiar a las élites a las que siempre ha servido la derecha. Y en este contexto de retos antiguos a los que dar nuevas respuestas, existen además otros desafíos que hace tiempo no parecían prioritarios, pero que hoy requieren de propuestas por parte de una organización como la nuestra. No podemos mirar hacia otro lado frente a las discriminaciones que sufren colectivos como el LGTBI en España, con agresiones sufridas prácticamente a diario, y en otras partes del mundo, donde aún hoy está penado con la pena de muerte amar a alguien de tu mismo sexo. Ni podemos mirar hacia otro lado cuando vemos cómo nuestro medio ambiente se destruye a pasos agigantados y sufre las consecuencias de nuestros excesos sin que nadie le ponga remedio. Ni podemos mirar hacia otro lado ante la grave crisis territorial que atraviesa nuestro país. Y esto es algo en lo que quiero detenerme. Hace ya bastante tiempo que aprendí que las únicas banderas que me emocionan son las banderas sociales. La igualdad, la libertad, la solidaridad, la justicia social, Carmen Eva lo decían antes. Esas deben ser, bajo mi criterio, las señas de identidad que nos hagan sentir orgullosos y orgullosas de ser lo que somos. Y desde ese prisma creo que debe abordarse la respuesta socialista a la cuestión territorial. Nos equivocaremos si ante un problema que algunos han creado por una cuestión de privilegios, que no de derechos, respondemos hablando de fronteras, de naciones y de sentimientos identitarios. Ante un conflicto que pone en cuestión los principios más básicos de nuestro modelo territorial, como es la solidaridad entre los diferentes territorios que forman nuestro país, nuestra respuesta debe ser más solidaridad y más igualdad. En aquella brillante intervención de nuestro presidente, Javier Fernández, en la conferencia política del año 2013, todos nos emocionamos escuchándole decir que a nosotros nos gusta la Caja Única de la Seguridad Social y el Fondo de Compensación Interterritorial mucho más que otros símbolos y que otras banderas que a algunos les puedan resultar más conmovedores. Si sigamos aprendiendo de Javier Fernández y escuchándolo en los momentos más complejos y seguiremos acertando, como ha hecho el PSOE, en la respuesta ante la declaración unilateral de independencia planteada por el Parlament de Cataluña. Sigamos con el trabajo que él y Alfredo Pérez Rubalcaba llevaron a cabo en la Declaración de Granada para abrir ese debate sobre la reforma constitucional que los y las socialistas llevamos tanto tiempo esperando y que si nos hubiesen hecho caso antes quizás hoy no estaríamos como estábamos. Y no podemos olvidarnos de las problemáticas propias que existen en nuestra región, pese a que tenemos un gobierno socialista que a lo largo de estos años tan duros ha tratado de garantizar que nadie se quedase tirado en la cuneta, situando siempre a las personas en el centro de la acción política. Pero debemos hablar de problemas como el problema demográfico, la falta de oportunidades laborales en nuestra región, de cómo conseguimos fijar la población en el medio rural y en las alas de la región de donde algunos provenimos y de cómo compaginar nuestra vital actividad industrial con un mayor cuidado del medio ambiente. En definitiva, compañeros y compañeras, debemos dar respuesta a tantas cosas que no podemos caer en distracciones. Quienes me habéis escuchado a lo largo de estas semanas por recorriendo Asturias, sabéis que he hablado de tener una mayor relación con los movimientos sociales progresistas. Y hoy tenemos aquí al sindicato hermano, a la Unión General de Trabajadores, que les quiero agradecer que nos acompañen, de visibilizar mucho más el trabajo de nuestros representantes institucionales y de la necesidad de comunicar mejor todo aquello que hacemos
para poder llegar a más gente y seguir creciendo. Es un objetivo que también comentaba Adrián. Me habéis escuchado hablar de reforzar nuestra presencia en los centros educativos asturianos y sabéis que he dicho que uno de nuestros principales retos tiene que ser recuperar una estructura estudiantil que sirva para multiplicar nuestra presencia en los campus y en los institutos. Y sabéis que también he insistido mucho en la necesidad de que la militancia de JSA se sienta mucho más partícipe de su organización, que debemos mejorar nuestra comunicación interna y que la formación de la militancia será un pilar fundamental en la acción de esta comisión ejecutiva. Estas serán algunas de las líneas de trabajo de la comisión ejecutiva que hoy hemos elegido. Un grupo de jóvenes del que me siento orgulloso por su disposición a trabajar desde el minuto 1 por esta organización y, lo que es más importante, por y para los jóvenes de esta región. Un grupo de jóvenes diverso, con opiniones distintas, porque en esto, compañeros y compañeras, también hemos dado ejemplo. Pero con algo que sabemos que nos une por encima de cualquier diferencia, las Juventudes Socialistas de Asturias, una organización centenaria y autónoma a la que defenderé siempre de quien sea que quiera atacarla, cuestionarla o menospreciarla. Gracias a todos y todas vosotros por acompañarme en este camino que hoy iniciamos y que espero que sea lo más fructífero posible. Y entrando ya en el capítulo de los agradecimientos, antes de terminar, sí que quisiera detenerme un poco más. En primer lugar, gracias a los compañeros y compañeras del comité organizador, que trabajasteis mucho y se os está viendo reconocido el trabajo en todas las intervenciones de este congreso. A los compañeros de Juventudes Socialistas de Gijón y del Partido Socialista de Gijón por acogernos tan bien aquí, como siempre hemos hecho. Gracias a los compañeros y compañeras de JSA por la confianza depositada en mí para asumir esta responsabilidad tan grande, que es algo que nunca pude imaginar cuando hace casi 9 años decidí afiliarme a esta organización. Continuar con esa gran lista que conforman María, Unai, Nino, Pelayo, Lalo, Guillermo, Begoña, Celia y tantos otros que los precedieron es para mí un honor y un orgullo tan inmenso que no sé si algún día lo podré agradecer lo suficiente. Quisiera agradecer también a los y las representantes de la Federación Socialista Asturiana que hoy nos acompañan aquí, a Adrián Barbón y a la secretaria de organización, a Jimena, que sabe que le agradezco mucho que esté, y también a Omar, especialmente después de la mañana que has tenido, y a los compañeros y compañeras del grupo parlamentario, especialmente a Carmen Eva por acceder a intervenir aquí hoy, y porque además sabes que eres de las mejores personas que me llevé de aquella derrota cargada de dignidad que siempre decimos del año 2014. A mi agrupación municipal y especialmente a mi alcalde y secretario general por haber sido el primero en confiar en mí y porque sé que hoy le hubiese encantado estar aquí, aunque por compromisos institucionales no podía. Gracias también a dos de mis mayores referentes políticos, que son Javier Fernández y Eduardo Madina, por ser siempre un refugio en el que encontrar respuestas en los momentos más complejos. Gracias a mis madres políticas, que son Irela y Consuelo, porque son las que me enseñaron todo lo bueno que sé, lo malo lo aprendí en otras partes, y quienes me inculcaron el valor más grande que se debe tener en política, que es la lealtad, pero en mayúsculas, bien entendida. Y gracias a quienes estos últimos 3 años han sido mis compañeros de día a día, de alegrías y de algún disgusto, de alguna victoria y sobre todo de derrotas, y junto a quienes he madurado políticamente y me he dado cuenta de todas mis carencias y de lo mucho que me queda por aprender. Sé, María y Gonzalo, que aunque teóricamente nos disolvamos, la vida y la política seguirán poniéndonos juntos en el camino y que serán muchas las veces que seguiré yendo de Parres al Nalón a seguir sumando momentos con vosotros. Y nada más, sigamos haciendo historia y representando juntos y juntas lo mejor del socialismo asturiano. Sigamos trabajando para materializar los anhelos de tanta gente que confía en nosotros y en nosotras y a quienes no podemos defraudar. Y si me permitís, por último, quisiera terminar compartiendo con mis compañeros y compañeras una última reflexión. Nunca dejemos que nadie nos diga cómo tenemos que pensar ni cuál es la manera correcta de entender esta organización. No permitamos nunca que nadie cuestione si somos buenos o malos socialistas y, como ayer nos decía Diego, sometamos nuestros pensamientos al escrutinio de nosotros mismos y al debate y a la comparación de ideas con el resto,
pero sin que se nos cuestione nunca lo que somos, socialistas. Para mí ser socialista significa no conformarse, estar del lado de quienes no tienen nada que perder. Es jugárselo en la calle todos los días porque el mayor riesgo está en no hacer nada. Reflexionemos, dialoguemos y acordemos. Hagámoslo juntos y juntas y sigamos sumando momentos que continúen haciendo de esta organización la primera organización juvenil política de Asturias. Adelante, vivan las juventudes socialistas de Asturias, salud y república.